El Reino Unido acaba de lanzar una propuesta bastante preocupante a la Alianza Atlántica, una que nadie puede creer. Escuchen bien esto, les ha pedido que qué tal si empiezan a enviar cuerpos expedicionarios a Ucrania, es decir, militares. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué la administración rusa acaba de lanzar un ultimátum con respecto incluso a temas nucleares? Vamos a comentarlo. Londres ha propuesto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, a la Alianza Atlántica, que envíe un cuerpo expedicionario conjunto a Ucrania y que establezca una zona de exclusión aérea sobre el territorio controlado por Kiev. Esto ha sido informado por una fuente familiarizada con el asunto a los medios rusos. De manera literal, según indica la propia persona, debido a una situación desfavorable para Kiev en el centro de operaciones ucraniano, el Reino Unido habría propuesto a sus aliados de la OTAN considerar la cuestión de enviar este cuerpo expedicionario de la alianza a Ucrania. Según la misma fuente, el Reino Unido también ha sugerido establecer una zona de exclusión aérea sobre el territorio controlado por las autoridades de Kiev para impulsar el tema del suministro de armas y equipos a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y aunque Londres comprende que la mayoría de los miembros de la Alianza Atlántica no van a apoyar esta propuesta, también es consciente de que si se produce un debilitamiento significativo de las posiciones ucranianas, entonces los aliados del bloque occidental van a apoyar la iniciativa británica. Al menos esto es lo que dice la fuente y de la cual hacen eco los medios rusos. Lo que se está comentando, según explica la fuente, es que los planes del Reino Unido implican una transferencia encubierta de grandes fuerzas de la alianza altamente maniobrables desde las regiones fronterizas de Rumania y Polonia a Ucrania para poder tomar líneas defensivas a lo largo de la orilla derecha del río Dnipro. Esto, de nuevo, es lo que les estarían informando dentro de los propios medios de comunicación rusos. Además, se comenta que si la sugerencia británica se vuelve realidad, las infraestructuras críticas rusas podrían ser atacadas, como resultado de lo cual las capacidades ofensivas de Moscú podrían verse socavadas. Una estrategia directa por parte de la Alianza Atlántica que todo este tiempo ha dicho que no es parte del conflicto. Pero como dijimos al inicio del video, esto no es lo único. Y es que en otra nota debemos comentar que Rusia ha advertido que va a responder de la misma manera si Estados Unidos sigue con las pruebas nucleares. Así como lo están escuchando. Esto ha sido comentado por el propio vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Konstantin Kosachinov. Él mismo ha dicho que esto tiene que ver con las declaraciones de Estados Unidos, que asegura que está dispuesto a reanudar los ensayos nucleares subterráneos. Es decir, la administración rusa también va a preparar su arsenal en este complicado escenario. Ya estamos hablando de una escalada sin precedentes. Él mismo ha dicho que la retirada de la ratificación del Tratado de Prohibición completa de ensayos nucleares por Rusia significa que si Estados Unidos realiza como amenaza, en este caso pruebas nucleares subterráneas, Rusia no tendrá obstáculos legales para realizar las mismas pruebas nucleares. Esto es el equilibrio de derechos y obligaciones de las partes que esperan la entrada en vigor del tratado, terminó indicando el propio senador. Al mismo tiempo, desde una perspectiva jurídica internacional, el mantenimiento de las firmas de Estados Unidos y de Rusia en el acuerdo impone a ambas naciones la obligación pasiva de abstenerse de comportamientos contrarios precisamente a los objetivos del propio Tratado de Prohibición completa de ensayos nucleares. Claro, como esto ya no existe, tranquilamente ambas potencias nucleares están planteando un escenario que no es favorable para absolutamente nadie, o tal vez para el tema sobre todo de las empresas que se dedican a la venta de armamento, y en este caso tan complicado a niveles nucleares. El movimiento palestino Hamas ha solicitado que Rusia sea el país garante en el intercambio de prisioneros con Israel. Así como lo escuchan, el grupo palestino Hamas quiere, en este caso, involucrar a la administración de Vladimir Putin en Oriente Medio. Esto ha sido comunicado por Bassem Naim, responsable de las relaciones internacionales precisamente de este grupo. El mismo dice que cuando hicieron estas propuestas pedían garantías regionales e internacionales para la implementación
del intercambio. Independientemente de quién las proporcione, lo importante es que deciden que estarán Qatar, Egipto y las Naciones Unidas. Sin embargo, ellos están pidiendo a Rusia para que actúe como garante, terminó afirmando el propio Naim. Ahora, en este escenario, el miembro de Hamas ha subrayado que cualquier acuerdo sobre un canje de prisioneros con Israel debe incluir un alto al fuego permanente, algo que no quiere Israel, la retirada también de las tropas de las fuerzas de Israel de la Franja de Gaza, la apertura de los puestos de control y la importación de los alimentos necesarios para el enclave palestino. Esta es una solicitud que la administración de Benjamín Netanyahu sencillamente no quiere ejecutar. Y a esto, claro, es una negociación complicada, pero la que estarían invitando a Rusia. Algo que tal vez puede generar más tensión que otra cosa, tomando en cuenta la participación activa de Occidente en esta parte del mundo. Anteriormente, el diario Financial Times había comunicado que las negociaciones para liberar a los rehenes de Hamas que permanecían en la Franja de Gaza se había estancado. Esto debido a la negativa de Israel a aceptar un alto al fuego duradero. El propio Israel estima que quedan 136 rehenes en Gaza, entre ellos ancianos, soldados y reservistas, y cree que al menos 27 de ellos podrían haber perdido la vida. Este es el escenario en el cual, de manera un tanto inesperada, Hamas está, no decir arrastrando, pero al menos solicitando la presencia de Rusia en esta parte del mundo. Ahora hay algo bastante curioso que entender. Primero, ¿cuál va a ser la postura de la administración de Vladimir Putin ante esta solicitud? Algunos consideran que tal vez es una estrategia geopolítica, no de Hamas, sino del propio Moscú. Y también habría que ver la postura por parte de Estados Unidos, los países de Occidente y esta coalición que se ha formado en el Mar Rojo. ¿Estos estarán de acuerdo con que Rusia termine uniéndose a las negociaciones? Una implicación más directa de la administración de Vladimir Putin podría generar ciertas tensiones y destapar tal vez escenarios algo complicados. Ahora, por ejemplo, algo que también llama la atención es que se estaría entrando como garante, pero es que ni siquiera se ha llegado a algún tipo de acuerdo. Es decir, la administración rusa va a estar directamente implicado en algo que todavía se tiene que discutir. Y claro, esto es tal vez un escenario que no es beneficioso, sobre todo para la parte de Occidente, que como hemos visto a lo largo de todo este tiempo ha estado manejando la tensión en Oriente Medio, aunque si bien es cierto, la crítica va porque sencillamente no se puede frenar el conflicto. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.